Nuevo Nissan Micra patrocina este espacio. Concesionario oficial para Lanzarote, Nissan Matcher Motor, carretera San Bartolomé Arrecife, kilómetro 1,6. Muy buenas tardes, señoras y señores, bienvenidos a La Tertulia, Biosfera Televisión, tiempo de análisis, de reflexión, de palique en torno a lo que ha acontecido esta última semana desde el punto de vista político y bueno, y luego en la segunda parte de la entrevista hablaremos de una de las cosas que ha pasado esta semana desde el punto de vista político, la Asamblea de Somos, que finalmente ha decidido, a la espera de lo que pueda pasar, bueno, pues con las reclamaciones y demás, pues ir en coalición con Nueva Canarias en las elecciones del próximo mes de mayo. Nos acompañará la portavoz del partido, Paula Corujo, para contarnos qué tal está el asunto. Y en la tertulia, pues de repente también cae el tema porque nos acompaña Tomás López, que es miembro de Somos, que estuvo en esa asamblea, y él defendía el criterio de ir en confluencias con Podemos, ECUO, Izquierda Unida y demás. No ha sido un secreto para nadie y bueno, también nos puede ayudar a entender esa otra parte. Tomás López, muy buenas tardes. Buenas tardes. Y muy bienvenido. Gracias. ¿Todo bien? Muy bien, menos la asamblea. La asamblea. Menos la asamblea, que yo digo que yo es verdad que siempre he defendido una confluencia, pero si hubiese ganado de manera objetiva, limpia, transparente la otra opción, pues desde luego no, por lo menos no hubiese presentado ninguna impugnación y tampoco es, o sea, yo siempre me he reconocido como una persona nacionalista de izquierdas y si la confluencia o la unión debía ser o debe ser con Nueva Canarias no hay ningún problema, ¿no? O sea, creo que todas las posturas son defendibles, lo que no considero tan, no es que sea defendible o no, sino que el hecho de que el secretario de organización, Borja Rubio, inscribiese a 20 personas en un mismo día, en el mes de enero, y además que el reglamento prevé que no se puede acudir a votar si no has ido a 3 asambleas previas, precisamente para evitar estas cosas tan feas de la política de otros tiempos, de las guaguas y todo eso, pues eso es lo único que, bueno, reclamación y esperar que los órganos competentes pues hagan lo suyo. Aguanta la guagua la guagua famosa aquella de Andrés Fuentes, aguanta, pasa ITV y venga ITV, va aguantando y encima se va alquilando por todos lados. Hay un tiempo la tuvieron unos, otro tiempo la tuvieron otros y demás, ¿no? Bueno, pero vamos, que hay un libro encarnado que se llama Libro de Adscritos. Sí. Y que ese libro hay 20 personas apuntadas ese día, eso es así como... Impepinable. Vamos, ¿no? Que te traigan el libro encarnado. Tiene que estar, los primeros adscritos tienen que estar firmados por mí, que no te traigan otros. El libro rojo. O sea, ahora cuando venga Paula, que después viene Paula... Claro, que aprovecha y mándale un WhatsApp. El libro rojo Los primeros tienen que estar firmados por mí, porque yo era secretario de organización, entonces esto, o sea, no puede ser otro, y los últimos... Vale. Libro rojo. Bueno, saludamos a Benjamín Perdomo, consejero de Ciudadanos en el Cabildo. Hola, Benjamín, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas tardes, nosotros seguimos bien, sin problemas. Creo que Ciudadanos está demostrando que es un partido tranquilo, en el que no hay ningún tipo de desbarajuste. Yo estoy viendo a la izquierda que se están matando todos entre ellos, ahora somos que si las votaciones y demás. Por suerte, nosotros estamos de maravilla. Bueno, o sea, los 5 de Elías también. Déjame que salude a... Bueno, hoy faltó Mario Pérez para sus cuchicheos del corazón. Que nos a ver, sí, bueno, hoy viene David Rocío, que nos acompaña, que es concejal en San Bartolomé de Coalición Canaria. ¿Qué tal, David? Muy buenas. Muy bien. Bueno, está bien, candidato a alcalde, hay que decirlo también. Bueno, Tomás es candidato al Cabildo, ahora a ver lo que pasa. Y Carlos Espino, simpatizante del Partido Socialista. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas. Buenas. Que al final, si a la izquierda de ustedes está pasando lo que está pasando en Podemos, con el candidato al Senado, con los líos que tiene, con la estampida de mayo, en Somos, con todas estas cosas y demás, se tendrán que hacer ustedes de izquierdas por fuerza, ¿sí? O seguir siendo de izquierda, que es lo que hemos sido siempre. No, lo digo porque precisamente... Más a la izquierda. O ni más ni menos. O sea, este país demanda en este momento soluciones muy transversales y yo creo que la habilidad que ha tenido siempre el Partido Socialista ha sido leer los escenarios. Claro que hay gente que le gustaría, vamos a poner un ejemplo en este momento, cambiar la Constitución para que España fuera una república. Nosotros pedimos en este momento que hable gente que si se quiere cambiar la Constitución, y probablemente en España en este momento más del 80% diga que se quiere cambiar. ¿Qué sucede? Que cuando empezamos a hilar fino, de todos esos, la mitad la quieren cambiar
para restringir, por ejemplo, autonomía, y la otra mitad para dar el derecho a autodeterminación a Cataluña y cargarnos al rey. O sea, las coaliciones del no son fáciles de hacer. O sea, estar contra una situación actual es muy fácil. Hacer una coalición del sí para ver qué medidas se toman para cambiarlo, lógicamente hay que respetar los que piensan una cosa y los que piensan otra. Y el PSOE en ese sentido, durante todos estos años, ha sido capaz de tener políticas que generen incomodidad a su izquierda, pero que no destrocen también a una parte de votantes que tienen derecho a sentirse reconocidos. Y precisamente lo que se ha demostrado, o se está demostrando, esta vez, como sucedió en otro momento cuando la pinza de Anguita y todo este tipo de cuestiones, es que esa gente que supuestamente está a la izquierda, a lo mejor no se trata tanto de una cuestión política, sino una incapacidad casi patológica para llegar a acuerdos. Lo decíamos en la tertulia de la semana pasada. Nosotros nos sentamos en este momento y empezamos a poner negro sobre blanco las cuestiones que nos unen, y probablemente son muchísimas, muchísimas más de las que nos separan. Y luego, claro, si nos preocupamos por separarnos y luego entramos en este tipo de cosas, porque a mí me sorprende que nombra el libro rojo de ese color que está en la librería, ¿no era? No, libro rojo de Mao. No quería ponerle la carga ideológica. Me refiero que se nombra eso, pero después lo curioso es que tú defiendes una confluencia con un partido que lo que están acusando es de un verdadero pucherazo. Y tú por lo menos puedes ver en el libro rojo, aquellos se apuntan por internet. Yo por eso entonces, al final decimos, de pucherazo, y tiro porque me toca, qué pena que no me salga la rima, sería genial, ¿no? O sea, es una pura incongruencia, Tomás. O sea, ¿Cómo hace incongruencia, Carlos? ¿Eh? ¿Cómo hace incongruencia? O sea, yo estoy en la organización en la que estoy, deseando que en la organización en la que estoy las cosas funcionen bien. Luego, No, eso lo tengo clarísimo. Y sobre todo que las reglas del juego estén marcadas, vamos, como cualquier espacio en el que queramos movernos con seguridad, con garantías y tal. El problema es que efectivamente en el caso de Podemos, si me estás hablando del caso de Podemos, tienen esas reglas del juego que a mí nunca me han gustado, que son que cualquier persona se puede meter con su DNI y un correo electrónico y puede votar, pero esas son las reglas del juego. Las de Somos Lanzarote son las que son, y yo lo que digo es que, por lo menos, bueno, yo no, hay muchos compañeros que han planteado la duda de si los 20 que se incorporaron en los últimos 15, ahora ya 17 días, tenían derecho a voto, pero vamos, es lógico, seguramente que si tú ves en un proceso interno de tu partido algo similar, ¿no? Que de repente pues también lo reclamarás, porque entiendo que tienes que ajustarte a la... He tenido la enorme suerte de que todavía no he tenido nada que reclamar en mi partido, Bien, pero imagínate. pero sí, puedo hacer el ejercicio de imaginación, pero las reglas, por supuestísimo, hay que respetarlas, pero las situaciones a las que conducen son susceptibles de interpretación. Y por más que se pueda decir, por ejemplo, en el caso de Podemos, que las reglas son correctas, que sí se han seguido, que no se han seguido, y eso no lo voy a discutir yo nunca, lo cierto es que la interpretación es que, por palabras de su propia candidata, pues resulta que hay una serie de votos pertenecientes, porque lo ha dicho ella, no lo he dicho yo, pertenecientes a otros partidos que han tomado la decisión de quién encabeza Podemos. No me digas que esa situación no es, desde el punto de vista de la interpretación, no quiere un tinte casi dramático. O sea, hasta qué punto la soberanía de una organización para tomar sus decisiones se ve afectada por maniobras de otros partidos, y cómo las aceptamos con normalidad. Es complejo. Bueno, que estaba mandando un WhatsApp a Paula, así que trae el libro rojo. Vale. Sería bueno. La verdad que en este caso, pues, decirle a ellos que al final, sí es verdad que es una realidad, que al final las formas es lo que tienen las actitudes, o las actitudes que tienen las personas, las llevan las personas a la política, no vienen asociadas a las siglas, y eso es una realidad. Es verdad que cuando estos partidos políticos de nueva creación entraban, que asociaban o generalizaban esa forma a las siglas y por lo tanto a los políticos anteriormente, y es verdad que es duro, porque eso al final crea una desgana en la ciudadanía a la hora de votar, de participar en política, y de que ve que al final las formas de anteriores siempre se siguen manteniendo, y es una pena. Pero demuestra también a estos partidos de nueva corte que al final, pues si las formas de ciertas personas son correctas, las siglas serán correctas, y la modo de gestión de estas personas al final demuestra las siglas, y no viene asociado, que es una de las cosas que sobre todo estos partidos de corte, Nuevas Somos y Podemos y demás, traían como un maletín o una carga que ya venían las siglas de otros partidos, sea de izquierda o de centro, como en este caso es Coalición Canaria, pues ya no lo asociaban, y la verdad que al final ha demostrado que viene asociado por las formas que tienen las personas, sea en este caso con lo que han tenido o con la de Podemos que ellos han nombrado en el rollo para la elección del candidato. Eso está claro. El otro día ayer leí
esas cosas que en Facebook yo no sé ni cómo funcionan, porque a veces sale una persona, a veces otra, es un rollo. Y me saltó Ginés Díaz, fíjate tú. Ginés Díaz, el Guincho. Y hace una reflexión, Ginés cuando se pone a escribir, a pensar y luego a hablar o a escribir lo que sea. A veces un poco barrocas, pero porque... Se pegó una parrafada guapísima en torno a, partiendo de cuando reventó el Guincho, bueno, y a partir de ahí ahora entiende por qué tantas cosas, bla, 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 bla. Y le contestó Fernando Marcet, que también le gusta pegarse una parrafada, de Marcet venía a decir que que le hace mucha gracia cuando los periodistas, algunos, no sé a quién se referirá, decimos que todo esto que pasa es producto de los egos, de los personalismos, de no sé qué. Yo decía que no, que en todo caso el ego y el personalismo de una persona, pues ya viene siendo egos y personalismos, ¿no? Se genera, lo decimos en plural, porque a lo mejor puede haber más de uno. Quiero decir con eso que es que no puede ser otra cosa que egos y personalismos, es que no puede ser otra cosa. Dilo en singular, ego y personalismo. Pero sí, que normalmente, desde el punto de vista que se maneja la misma ideología y que no lo sé, es que no. Sí, lo que pasa es que normalmente es ego y personalismo nada más del que piensa distinto al que yo. Pero lo es. Porque el mío no es ego y personalismo. Pero también, pero todo, no, aunque solo sea uno, ya es ego y personalismo. Claro, no, ya lo hay, pero que quiero decir eso, claro, ¿no? que fácil lo reconocemos en los demás y a veces nos negamos a reconocerlo en los otros. Ya. Lo mismo que un comentario sobre lo que decía antes, que me lo tenía apuntado y me lo salté, lo de la guagua, ¿no? Sí. Que yo ni niego ni no niego que no exista. Lo que digo es que distinto se habla de la guagua cuando trae a mi gente o trae a la del otro. Porque los mismos militantes que me eligen a mí, cuando me levanto digo gracias compañeros por la confianza, ese voto libre. Cuando eligen a otro, resulta que son apesebrados, militantes que no tienen criterio, porque son los mismos. Porque pero fíjate, no sé cómo han sido otras guaguas. Yo sé que en el Partido Socialista había alguna guagua, era la que nombrabas antes. Se decía, y esta gente también en Arrecife metieron ahí una guagua. Estos acabaron en el juego de guardia. Y ganó quien denunció, ¿no? Creo. Ganó quien denunció. Sí, pero da igual. Les anularon el Congreso. No porque la guagua no tuviera matrícula, no tenía nada que ver con la guagua. No tenía nada que ver con la guagua. No, pero eso, que a lo que decía Carlos, evidentemente cualquier opción, cuando se ve satisfecha en cuanto a todos los partidos, tienen por obligación además legal que tener funcionamientos democráticos. Luego cada uno lo articula como quiere, pero bueno, puede ser una asamblea, puede ser un comité, puede ser la fórmula que sea un funcionamiento democrático. Y obviamente siempre que una opción democráticamente gana, pues siempre hay que celebrarlo quienes ganan y quienes no, pues no lo tienen así, ¿no? Otra cosa es que no se cumpla el reglamento, que es una cosa sencilla. Veamos si se cumple el reglamento en este caso, que es que alguien que acaba de llegar pues no puede votar para evitar este tipo de situaciones, y eso será lo que tendrá que determinar. ¿Pero cuándo se cerró el censo? El censo, esa es otra, que es que el censo se cerró sin avisarse de que se cerraba, que sería lo lógico porque, como en cualquier organización, hay varias personas que pueden recoger las fichas de inscripción. En este caso son los coordinadores locales, quien está en cada municipio puede recoger fichas de inscripción. Decidieron cerrarlo, parece ser el sábado, y se informó cuando ya íbamos a votar que el censo estaba cerrado. Pero es que a mí me pasan aquí un acta de una persona, además, afín a las confluencias, y dice que alguien quiso entregar las fichas el día 28 y dijeron que el censo se había cerrado al finalizar la asamblea del 26. Claro, pero no se informó. O sea, lo normal es que... Pero de todas formas, ¿para qué servían esas fichas? Porque tampoco podían votar entonces. Tampoco podía votar esa persona ya había firmado esa ficha hacía tiempo. Era una persona. Una persona que ya había participado en una asamblea, a la que le encomendaron, bueno, lo dijo ayer Ana María García. Es Ana María García. La encomendaron ir a tertulias. Y la tertulia, o sea, es que... Y después le dijeron que no estaba escrita. Efectivamente. Vale. O sea, esta persona, que también ahí ves tú cómo se han manejado un poco las cosas, ¿no? Esta persona ha ido a tertulias, ha ido a varias asambleas, ha sido designada coordinadora del Cabildo, o sea, la que convoca las asambleas del Cabildo. Se le llamó para los diálogos y las negociaciones con Nueva Canaria para que fuese o que intermediase, que propusiese, no sé, programas y cosas de estas, ¿no? Pero su ficha la tenía el coordinador, que es a quien se la debía haber dado, y el coordinador no se la había pasado a tal. Entonces el coordinador, cuando se entera de la fecha de la votación, quiere entregar esta ficha y le dicen que está cerrado, el censo. Bueno, y no se avisó previamente de la fecha de cierre de censo. Eso nos pasa a nosotros también, o sea, en el sentido de que si tú envías una ficha por despiste después del cierre del censo,
Sí, pero, se que no, acabó. pero no se ¿Sabes? avisa, Porque la pero no se avisa del cierre del censo. no se avisa de manera generalizada, se toma la decisión y se le avisa a los responsables orgánicos Eso. que controlan el censo. Que en este caso sería, por ejemplo, los coordinadores son quienes pueden recoger esa ficha. Vamos que, y luego cada uno verá, pero vamos que fue ese procedimiento, que la persona que está encomendada a recoger la ficha la tenía, pero no la había entregado, en este caso, al secretario de organización, e intentó que, porque como ya estaba firmada previamente, le dijeron que no, pues que no, no participó, no votó. Fue un caso concreto de una persona concreta que no pudo participar. Claro, lo malo de todo esto y de otras cosas anteriores que han pasado es que al final deja heridas personales, me imagino también, ¿no? Pero bueno, como todo en la vida. No, pero yo qué sé. Yo creo que la gente, pues las heridas que uno tenga o deja de tener, o tiene los que nos dedicamos a la política, dirán, más heridas tengo yo que me van a echar de mi casa, que pago un alquiler muy alto, ¿sabes? Que no, digo yo que aquí estamos para otra cosa que no sea el sentimentalismo. Y luego lo cierto es que en una época de cambios tan brutales como se está produciendo, de emergencia de opciones en la ultraderecha que están siendo capaces de movilizar un voto del miedo, del desconcierto y demás, lo triste que en ese momento, que es cuando más sólida debiera ser la gente que se sitúa a la izquierda, alguna de ellas con esperanza, ya digo, de situarse a la izquierda del PSOE, que sigo sin terminar de entender muy bien qué significa eso, ¿no? Estemos en este momento con este tipo de espectáculos, porque si fuera un tema local en Lanzarote, pues tú dices, bueno, bendito sea Dios, pero es que estamos viendo lo que se está produciendo a nivel del Estado, con la formación que venía a darnos a todos lecciones de funcionamiento interno, de participación de todo el mundo, de asamblearismo, de vete tú primero, que eres mejor que yo, porque aquí todos estamos por el bien común, y resulta que se está en este momento desmenuzando, cosa que desde el punto de vista electoral, en el corto plazo, pues uno podría decir, pues qué bien, a lo mejor viene más gente al PSOE, pero contra, no somos capaces de pensar en las esperanzas que se frustra de un montón de gente que se había animado a participar en política precisamente porque alguien era capaz de hablarle con un lenguaje que entendía un poco mejor que lo que puede hablar de eso. todo, lo que más me preocupa es eso, y lo hablábamos justo hace una semana. Que puede haber desmovilización. A mí justo lo que más me preocupa es eso, y lo hablábamos hace una semana. Es el hecho de que, más allá de las siglas, más allá de que Podemos esté como está en el ámbito del Estado, de que ha tenido un proceso interno también en Lanzarote, una situación con su secretario general hasta ahora, portavoz en el Cabildo y demás, con la situación de la votación por un voto, con el sistema de Podemos. Más allá de eso, yo estoy absolutamente convencido de que hay un electorado que busca unas políticas que están más a la izquierda del Partido Socialista, bueno, digamos, pero lo están, Carlos, o del lugar en donde cada uno se ha ido colocando también, de donde se ha colocado el Partido Socialista y donde la ciudadanía, o sea, un momento histórico en el que toda la izquierda, o buena parte de la izquierda, apostaba por un solo partido, pero lo ha pasado también a la derecha, le votaba solamente al Partido Popular y ahora hay diferentes partidos que representan a la derecha, como puede ser Ciudadanos, como puede ser tal. Pero en ese espacio que quedaba a la izquierda del Partido Socialista, que yo confiaba, o confío todavía, en que sea un espacio capaz de generar políticas de cambio, porque luego cuando ya llegas a las instituciones, yo sí considero que no hay que entrar solamente al purismo, sino también a trabajar y a llegar a acuerdos y a llegar a vías de acuerdos para transformar las instituciones también desde dentro. Ahora estemos en esta situación, pues eso sí, incertidumbre de... Pero ¿no crees? Es decir, a mí me hace gracia, ¿no? Los partidos de izquierda dicen, no, es que tenemos miedo a que se queden en la casa para ir a votar, porque claro, es que los partidos de derecha están creciendo. ¿Ustedes no hacen una reflexión y dicen, es que estamos aburriendo a la gente? Sí. Es que las tenemos machacadas y aburridas de los espectáculos que estamos dando. Justo eso estábamos diciendo, Benjamín. Es que, no estaban diciendo eso. Sí, estábamos manifestando nuestra preocupación por ese tema. Déjame terminar, no estaban diciendo eso. Es que los tienen machacados, es decir, un tío que es votante de izquierda ve que se están dando, que cómo está ardiendo la casa de Podemos por personalismo, porque si no soy yo el candidato me aparto, si no eres el candidato te machaco desde fuera para que le vaya mal. Ahora empiezas Somos, es decir, con Nueva Canarias, en vista de que esa casa está ardiendo, empiezan a hablar de dos partidos que pueden confluir o que pueden llegar a un acuerdo, pero sin embargo, por lo que tú dices, como que se hacen trampas para que esa votación sea a favor de Nueva Canarias. Claro que aburren a la gente que les puede votar, es que, no sé, yo creo que la gente también busca confianza en el partido en el que vota, confianza en la gente en el que vota. Yo tenemos creo que un ejemplo muy cercano. Evitar. Tú, si la cosa termina así, ¿te desmovilizas? Claro. Dale un B.
Dale un mes a ver cómo Pongamos termina la reclamación. ¿Cómo está? Yo creo que Tomás, Por Tomás eso tiene digo que que tal como coger- está la cosa ahora, vamos a bendecir el panorama tal como está. Estamos más movilizados que otra cosa ahora mismo, ¿no? Vamos a ver, vamos a esperar la puesta la reclamación después de verlo, porque uno intenta... Es que Sí, Yo creo que Tomás necesita cogerse unos días de tranquilidad, de asumir que hay... Y si no, porque claro, la otra opción es confluir con Podemos, Izquierda Unida, Equo, O con Lanzarote avanza. y por tanto ir con la formación política y pedir el voto por el candidato al Senado de Podemos. No. O sea, no lo digo por candidato al Senado de Podemos. Está bien. Sino por las cosas que ha dicho de la Fundación Digo, o sea, Santander. yo pertenezco a una organización política como Somos Lanzarote y yo espero que las cosas se hagan conforme al reglamento. En caso de tal, pues yo creo que uno se tiene que ir para la casa antes que estar haciendo piruetas y malabarismos, ¿sabes? Creo yo, o sea, no me pide el cuerpo otra cosa y no creo que a la ciudadanía le pida también otra cosa por lo que estamos hablando, que la gente si le toca o siga donde está o se vaya para casa. Bueno, yo era por introducir el tema, que era otro de los asuntos de esta semana, el famoso chiste que no vamos a entender todavía demasiado bien, la gente con la que yo he ido hablando, del candidato al Senado por Podemos, José Luis García, en torno a César Manrique. Ayer ya lo apuntaba, si alguien se ha perdido algo, tengo por aquí el escrito, lo que escribió este hombre y bueno, pues para entrar en debate, ¿dónde tengo aquí? Bueno, pues escribió: buenos días, 25 de abril, en una isla de las Canarias, nace un hijo de un cacique ilustrado, se hace falangista, se va a la guerra con los que ganan, luego lo deja, se hace pintor, se hace amigo de la reina y de sus amigos, hace obras en zonas verdes sin ser arquitecto, pero como es un artista cuela, construye hoteles en la costa, organiza las primeras rapes en burbujas volcánicas, otros los llaman orgías para sus amigos árabes, consigue el monopolio de las rotondas de la isla y después se hace ecologista en su isla, en la Peni, refiriéndose a península, menos. Algunas le consideran visionario, otros Dios, pero sí, la isla es muy bonita. Y luego habla de Portugal y no sé cuántos. Él ha explicado que era una gracia, un chiste, estilo El Mundo Today, ha utilizado además esa expresión. Y bueno, yo todavía no se la veo. Y eso que a mí me encanta El Mundo Today. No sé ustedes si están al nivel de poder captar esa frecuencia intelectual chistosa. Habitualmente escuchamos muchas variantes de este tipo y al final donde dije digo Diego, son movimientos políticos que después se dan y al final tienes que asumir unos comentarios. Sí es verdad que me da pena que al final esta valga como, venga, seamos o sea, esto es una broma y punto, porque al final, como son partidos de izquierda, se entiende, eso estaban de guasa y no pasó nada. Si hubiese sido al revés y fuera otro partido, como partidos de la derecha, se armaría la de San Quintín por estos partidos de izquierda, en los cuales lo llamarían con muchísimos adjetivos a estas personas. Guay, cabe Mientras todo, que ¿eh? ahora, como el chiquito de izquierda, pues bueno, pues se equivocó, estaba de guasa, estaba de broma, y le damos para adelante. La verdad que todos somos presos de nuestras palabras y opiniones, y por lo tanto, pues ahí está presada la de él. Yo no voy a entrar en lo absurdo que me parece y demás, pues cada uno que lo haga en su casa, que sea consciente, no analice y tome las decisiones que tiene pertinentes. Por aclarar un tema, la repugnancia que produce ese tipo de declaraciones no tiene la coartada de que este señor sea de Podemos. Yo estoy seguro que el PSOE no ha contestado a ese tema por una razón muy sencilla, porque es la manifestación que hace en un Facebook un tío en un momento determinado que además no era candidato al Senado. Eso lo dice en una nota de prensa, lo dice en un debate, lo dice en una intervención, actuando como cargo público, y se hubiera llevado la del pulpo. Porque lo que ha dicho, lo que pasa es que no se puede entrar a contestar cada, iba a decir tontería, imbecilidad, no, es peor lo que ha hecho, porque es una agresión injustificada, algo que la sociedad insular tiene como icono. Pues no nos podemos olvidar que César para Lanzarote es mucho más que lo que fue César hombre, porque César como persona seguro que tuvo, como cualquiera de nosotros, sus miserias, sus errores, sus cosas que no nos gustarían, pero esas cosas se enterraron con él el día que murió en el cementerio de Aríez. Del César que nosotros hablamos, del César icono que maneja esta sociedad, porque nos dice a qué queremos parecernos y cómo queremos ser. Y que este indecente haga ese tipo de comentarios es intolerable y no tiene ninguna disculpa por estar donde estar.
se salva, por decirlo de alguna manera, porque no le puedes contestar como partido a la chorrada que puede decir un tío en su muro de Facebook o en la barra de un bar. De todas formas, claro, es que esto no deja de ser, digamos, humor. Él dice, no, es humor, es ironía. Eso es imbecilidad. Pero claro, es que a fin de cuentas todas estas cosas son una caricatura de algo, ¿no? Las caricaturas son la explosión máxima o absurda de algo que tú piensas y que tú tal. Quiero decir, con esto que algo del fondo tendrá que haber, ¿no? Si el tío piensa... No, lo que pasa es que esa caricatura es realmente un autorretrato. Ah, bueno, pero no sé. ¿Sabes? O sea, el que se ha dibujado es él. Pero que me refiero a que si el tío no pensara esto, pues no lo ampliaría de esta manera, no haría una caricatura. Sí, que es exagerar un rasgo llamativo. Eso es, la caricatura está basada en hechos reales. No creo que nadie pierda el tiempo en describir a una persona que, como aparte dice el compañero, pues es un icono, es una filosofía de modo de vida y de ejemplo y de promoción turística es que no ha dicho nadie, para la isla. No ha dicho nada, nadie, o sea, ni siquiera su partido Podemos, ni siquiera su partido ha dicho lo que acabas tú de decir. Usted, me parece una como se diga, pero esto lo dijo cuando no era candidato a nada, ¿no? Pero es que nada, Podemos de momento, mutis. No, lamentable desde luego las declaraciones que no llegan a categoría de declaración, es una cosa que puso en el Facebook esta persona. De luego Podemos no parece que acierte mucho con los candidatos que coloca con los del Senado, ¿no? Desde luego que el Senado no ha tenido mucha suerte. El PP tampoco, ¿eh? A la suerte. No, es verdad, que tampoco el Partido Popular, pero es que además, aparte de lo que decía Carlos, que estoy completamente de acuerdo, o sea, que más allá de los aspectos personales que puedan valorarse de una figura como César Manrique, lo importante para una isla como Lanzarote es que es una figura, o sea, y que precisamente alguien que aspira a ser cargo público en una isla como Lanzarote, pues debe valorar eso, especialmente que es lo que Lanzarote ha considerado a César Manrique, porque es un espíritu que compartimos todos, ¿no? Sí, pero, de lo poco que nos ponen a todos de acuerdo. Exactamente, de las cosas que nos ponen de acuerdo. Pero más allá de eso, incluso si uno hace un análisis mínimamente riguroso de la figura de César Manrique, o sea, creo que sí, que César estuvo en la guerra, pero es que cuántos abuelos obligados se fueron a la guerra, porque es que... ¿Y en qué zona estaba? No, exacto, ¿De dónde surge? Que es que aquí se dio el golpe de Estado, no fue uno de los sitios donde se dio el golpe de Estado, y Canarias pasó al bando y Juan Brito también, y Juan Brito, el asumido que le tocó luchar en el bando nacional en el Ebro, y nadie se lo ha afeado porque las cosas fueron seguramente que César no está para que hablemos de eso, seguramente de memoria histórica, pero contaría, como me contó a mí Juan Brito en este caso, el horror que supuso el estar en una guerra. Es decir, es que todo pibe joven en ese momento que estuviese en las Islas Canarias podía ser perceptivo de ser mandado al frente en la península ibérica. Es que esa es una realidad, para empezar por una de las cosas que dicen, ¿no? Que hablando de tal, luego el momento en el que se produce la fusión genial entre la parte política y la parte artística, Pepín Ramírez, pues fue en el régimen anterior, es que eso es así, o sea, eso te convierte, no, eso fue que en ese momento, que además es el del despegue económico y turístico de Canarias en general y de Lanzarote en particular, lo que nos permitió ser una isla diferente. O sea, si no llega a ser por ese binomio del artista concienciado Manrique y del político capaz e inteligente y con visión de isla que fue Pepín, no hubiésemos tenido a lo mejor un sur de Gran Canaria, un sur de Tenerife, y si fue hacia los años 60, pues obviamente lo que había en España era una dictadura. En fin, que incluso más allá de que obviamente como isla creo que no nos merecemos eso, porque al final Manrique tal, es que tampoco soporta digamos, la visión histórica, digamos, o del personaje en cuestión. Sí, no, yo creo que estando de acuerdo con todos los compañeros de la mesa, es decir, es un horror que alguien califique a César Manrique en esta postura, ¿no? Mi abuelo fue a la guerra obligado, porque en Canarias pues fueron casi todos al bando nacional. Su primo, que es un histórico, no es el bando nacional, es el fascista. El bando nacional, menos su primo, que es un histórico del PSOE, de Aría, que no me acuerdo, Barreto, ¿cómo se llama? ¿Crisóstomo era primo de él? Crisóstomo era primo de mi abuelo y uno y se fue a Faife, o sea, se fue a un campo de concentración precisamente por intentar huir. Pues efectivamente, mi abuelo, primo, hermano... Que tú eres sobrino nieto de Crisóstomo y te has estropeado tanto. Si me dejas terminar, su primo hermano pues se escapó, se fue al bando republicano y su primo obligado tuvo que ir. Es decir, me parece que hacer esta comparación con César me parece horrorosa. Yo creo que es que
desde mi punto de vista es que no hay ni que perder mucho el tiempo Venga, con listo. este tipo de comentarios. No, Bueno. donde sí hay que perderlo, si me perdonas un segundo. Lo que sí se ha quedado un poco desconcertado Carlos es porque Es que no por esa está- anécdota de primo. Porque Crisóstomo era un señor. Me sorprende. Bueno, mi abuelo también, ¿eh? Me No sé, sorprende. Mira, Termina la frase. No la quiero terminar. Yo lo dejé ahí, ahora ciudadano. Hombre, su abuelo también. Era un Sí, señor, no, y su abuelo también. Lo que estoy hablando es después las ramas que vienen por debajo. vale. Yo me niego a hablar de eso. Vale. Por eso te digo que me Venga. sorprendió un montón. Bueno, ahora que aclaras el chiste, me relajo porque ya te iba a saltar al cuello. Hombre, claro. Benjamín, por favor. Sí, hombre. Sé que es No, una broma. de todas formas sigo con, si me dejas terminar un Claro, momentito, claro. Lo mismo que digo, que no se merece una contestación, porque no es una manifestación pública y no le vamos a dar el rango respondiendo el resto de los partidos con notas o lo que sea. Lo que sí me sorprende, coincido con algo que tú dijiste antes, el silencio de Podemos, porque eso lo Es hace atronador. El un silencio de Podemos militante. es Sí, sí. atronador. Eso lo hace un militante del PSOE que haya sido designado para un cargo, y estoy totalmente seguro, lo mismo que en alguna otra formación, que en este momento ya está, pero vamos. Pero, ¿y lo inhabilita como Resuelto. candidato? Bueno, eso tendría que hacerlo su propio partido. tendría que hacer una votación. Pero Hombre. a efectos de ustedes. Desde mi punto de vista, eso inhabilita a una persona como candidato, porque como candidato no estamos hablando que tengas una cara más o menos adecuada, tengas una edad, vivas en un sitio. Lo fundamental, aunque nos estemos yendo a eso, es los valores que defiendes y las propuestas que llevas. Eso es lo que piensa Podemos de la situación actual, porque eso no es un palo a César, es un palo, vuelvo a insistir, a una isla que se reconoce en un icono determinado. Ese señor puede representarnos, puede aspirar a defender los valores que compartimos muchísimas personas en Lanzarote. Vamos, de ninguna manera. Bueno, vamos a poner actualidad pura y dura, unas imágenes que igual hay gente que ustedes hacía tiempo que no veían. Y bueno, pues es un ejercicio hoy de que hemos visto gente que hacía tiempo que no veíamos y los hemos visto todos juntos en el mismo sitio. Esta mañana ha comenzado el... Me dejan hablar, es una cosa seria, esto es información. No, por pero favor. pensaba que Esta mañana ha comenzado Una fiesta o algo. era claro que había una fiesta. La inauguración. En la casa, permítame la broma, en la casa de César Manrique, en el volcán o algo, ¿no? Pero- No, hombre, no. No, pero está todo Lanzarote. Es de los pocos sitios donde cuando te invitan tienes que ir. Porque Obligado, ¿eh? si te invitan, tienes que ir. Bueno, hoy ha empezado el juicio de la conocida pieza separada 12 del caso Unión, que investiga una supuesta trama de cobro de comisiones ilegales en el ayuntamiento de Arrecife. Había dos modus operandi. Según la investigación, evidentemente, el del empresario que quería ejercer a una obra o servicio en el ayuntamiento de Arrecife y le decían, te lo adjudico si me pagas una comisión X, o aquel que ya había hecho alguna obra o prestado algún servicio al ayuntamiento de Arrecife y cuando iba a cobrar la factura le decían, te la vamos a pagar si me das X por ciento. De repente hay alguien que se apuntó a los dos bandos, o sea, que estaba en los dos supuestos. Pero básicamente esas son las dos cosas. O sea, usted quiere, te voy a adjudicar una obra o te voy a contratar un servicio, pero me tienes que pagar un X% de comisión. O, oiga, mire, que yo hice esto y por favor, ¿me puede pagar la factura? Bueno, yo te la pago si me das. El otro día que se pelearon en Arrecife por la, ¿cómo se llama eso? La prelación de facturas. Ahí la prelación era... Lo hacían de distinta manera. Lo de Se la prelaba. Sí. Según la investigación. ¿Ves? Esto eso sí lo considero yo un chiste inteligente. Gracias. A ver, a mi nivel. O sea, Que lo puedas pillar tú. 2 segundos y lo captas. Pero estas cosas que hace ya tantos meses y no lo capto, pues ya se me escapa un poco a mí el tema. Bueno, en fin, fuera coñas. Juicio del caso Unión. Había, digamos, dos casos gordos. Uno que está aquí, la denuncia de Carlos Espino por el supuesto soborno y demás, intento. Y dos, el que denunció Castellano, siento no recordar ahora mismo el nombre, que también, no sé si por esas mismas fechas, un día arriba, día abajo, se fue a la Guardia Civil y le dijo, me debe esta gente una pasta aquí, la intenta recibir, me están diciendo que le quiero cobrar la factura, me tengo que dejar un X%. A ver qué pasa aquí. Entonces, la UCO se puso y dice, coño, se puso a escuchar teléfonos y luego ya un día tuvieron que parar para decir, joder, que se nos va de las manos. No hay cinta ya, para que tanta si llamada. Inalsa, los rostros, el teatro insular y la Guardia Civil, es que flipaba. Dice, coño, era un máster se hacían aquí del Código Penal. El Palacio de Argana, Palacio de Argana, que lo tenemos cerrado en este momento porque alguien
contrató de una manera más beneficiosa para sí mismo que para la ciudad de Arrecife. Y muy importante, porque siempre nos olvidamos, en esas imágenes aparecen algunos técnicos. Sí, y no nos olvidemos, y no se trata, yo sé que cuesta decirlo cuando alguien que ha ocupado cargos públicos lo dice, pero lo digo desde la perspectiva de como ciudadano, de tratar de buscar cómo corregir este tipo de cosas. Siempre nos olvidamos de una pata fundamental: la corrupción no puede funcionar sin igual que la redundancia, sin el funcionario público. Claro, o sea, un funcionario público puede corromperse a espaldas del político. Un político no puede corromperse, salvo alguna anécdota por una esquinita, si detrás no hay un funcionario que le da cobertura cuando estamos hablando de temas de esa entidad. ¿Quiero con eso repartir las culpas? No. Aquí los que serían prescindibles incluso serían hasta los empresarios, que no es el caso. No, porque si no se paga nadie se corrompe. No, o sea, pero entre el técnico y el político se lo pueden manejar ahí súper bien. Sí, y pueden exigir, pero quiero decir, hay tres patas, empresario, técnico y político. Y nos olvidamos muchas veces, y además le damos demasiada importancia, no, eso que diga el técnico, que haga el técnico, que es así, pero si no depuramos más los procedimientos y si no ponemos más sistemas de control más rápido, esa apariencia de que con que firme un técnico en una esquina todo el tema está bien, hay que revisarla. Y el caso Unión ha demostrado precisamente eso, porque muchísimos de los expedientes desde el punto de vista estrictamente formal son impecables. Firmas por todos lados, informes por todos lados, pero la realidad no tiene nada que ver con lo que ha sucedido. Por otra parte, a mí me da la sensación de que nos estamos enfrentando con este juicio, más algún otro como el Yate, más alguno que nos queda, nos estamos enfrentando realmente a lo que sería el juicio de una época y a unos modos y a una determinada casta que ocupaba determinados puestos de poder. Esto lo digo porque es que los nombres aparecen los mismos en todos los sitios. O sea, ese mismo Juan Francisco Rosa que veíamos en una esquinita, por un lado, aparece, por supuesto, en el de su bodega, pero aparece en el caso Yate, en este caso como beneficiario de una licencia, porque el alcalde reconoce que se dio por cobrado con el amarre del Pachi y por eso dio la licencia del puerto del que es socio. Es decir, estamos hablando de las mismas personas que estaban en todos los sitios, no lo digo yo, aparecen en las imágenes. Pero al mismo tiempo me da la sensación de que hay algunas cosas que no han terminado de depurarse. Y me estoy refiriendo en concreto a cuál ha sido la respuesta política que se da a ese hecho. Cuando se producen, que tenemos que recordar que son más de 100 imputaciones, de esto no queda nada. Oye, es que ya hay una veintena de condenados, más los que faltan, evidentemente, claro que alguno escapó, ¿no? La reacción que se produce en ese momento es curiosa, porque es apartar al PSOE de las instituciones y llegar a un gran pacto en ese momento entre coalición, PP y PIL, que incluso para colmo del escarnio, el PNL también, incluso para colmo del escarnio, en Arrecife, como le faltaban 2 que estaban en la cárcel, tuvieron que esperar a que los soltaran para que vinieran a votar al Pleno. ¿No estaba ahí? Uno estaba ahí. El otro lamentablemente ha fallecido, que además en lo personal, encantador, trabajé con él en el Cabildo y un chaval fenomenal. Pero todavía hay partidos que después de haber dado esa cobertura, como la dieron a los que estaban del lado de la corrupción, siguen hoy señalando a los adversarios y sin reconocerlos que han sido corresponsables de ese tema. Bueno, sí, ¿qué sensaciones producen estas imágenes como símbolo, digamos, ¿no? Esta imagen. No, y lo que te da la impresión cuando lees parte del sumario del caso Unión, cuando conoces, es que efectivamente estábamos ante estructuras corruptas tan bien arraigadas, bueno, o el hecho de que, lo que acabas de explicar, de que había 2 fórmulas, o bien te ofrezco porque me des el negocio, o si quieres venir a cobrar, o sea que por los 2 lados estaba como interiorizado, normalizado, ¿no? O sea, o mordías por un lado, o mordías previamente, o mordías después, ¿no? O contra reembolso, ¿no? O sea, son como las películas de Buster Keaton, aquel que va con el tablón aquí y hay uno detrás, entonces se gira para allá, le manda por aquí, entonces se vuelve a girar por el otro lado y le vuelve a dar. A mí me parece como cuando haces un envío, en algún momento lo vas a tener que pagar, ¿no? O sea, lo pagas tú correos o contra reembolso cuando te llega, pero en algún momento tienes que participar en esa red corrupta, ¿no? Y en esa trama corrupta. Afortunadamente hubo personas, ya ha habido personas que hicieron las denuncias, veía por ahí a gente que ha estado pues, muy vigilante de todo eso, también de eso nos tenemos que enorgullecer en esta isla, como Transparencia Urbanística, la propia Fundación San Manrique en el caso de los hoteles, en fin, todo esto. Y luego cuando vamos, por ejemplo, a aquello que se hizo, Palacio de Argana, ¿no? O sea, cuando ya, ahí yo creo que es cuando se concreta o se visualiza el horror o el daño que hace
a la sociedad, a la población, la corrupción. O sea, observas cómo hay un espacio grandilocuente, carísimo, que nos costó millones y millones de euros, en medio de un barrio absolutamente vulnerable, depauperado, sin aceras en muchas calles, sin espacios verdes, sin sitios donde la gente pueda hacer vida en común, ¿no? Porque una cosa y la otra estaban íntimamente relacionadas. Es decir, el hecho de que no tengamos, después del la mayor época de crecimiento, de bonanza económica, una ciudad, una isla en perfectas condiciones para la ciudadanía, es responsabilidad directa de que se lo estaban llevando crudo a través de lo que hoy estamos conociendo, ¿no? Y yo creo que después hay una cosa fundamental que apuntaba Carlos, es decir, es fundamental y no se puede meter a todo el mundo en el mismo saco, es que para que haya corrupción tienen que haber tres elementos o tres factores claves: empresario, político y funcionario. Eso es así, y es la foto que estamos viendo en la que hay unos cuantos funcionarios que ya están en la cárcel, otros que van a ser procesados, hay políticos y hay empresarios, es decir, y esa es la realidad y el modus operandi. Y se está jugando una época de Lanzarote de la que tenemos que pasar página y de la que tenemos que horrorizarnos. Seas de derecha, seas de centro o seas de izquierda. Yo creo que en la política tiene que entrar gente en la que, a pesar de su ideología, tiene que apostar por no a la corrupción, porque las instituciones sean limpias y porque todo hijo de vecino pueda acceder a los contratos con la administración, a los puestos de trabajo con la administración. Es decir, estamos viendo en muchas instituciones gobernadas en las que, pues para entrar a trabajar a los centros turísticos, pues muchas veces parece que tienes que tener carnet de coalición canaria. Y es verdad. Es decir, entonces, pues eso tiene que acabar. Y eso tiene que decir, hasta aquí hemos llegado y no podemos seguir de esta manera, porque todo hijo de vecino de Lanzarote o de fuera tiene el derecho, da igual que tengas el carnet que tengas, para hacer las cosas y poder trabajar. Y creo que para la gente joven que entra en política, o para aquellos que ya estén, creo que esta señal del juicio, y de los que quieran porvenir, creo que es un buen reflejo de dónde pueden acabar. Seas quien sea, tengas el apellido que tengas, y aunque tengas la capacidad de levantar el teléfono para llamar a Mariano Rajoy. ¿Tú crees que en los colegios... No sé si se acordarán por dónde voy. Los colegios tienen que hacer excursiones ahí a los juicios estos, ¿no? No excursiones, pero vamos a ver, yo creo que hay una camada o hay gente joven que tiene que coger ejemplos pues de lo que está viendo en esta foto. Me faltaba escuchar a David, que estaba yo pensando que me iba a despedir, y digo, mira qué tranquilito ha transcurrido esto. Voy a ser muy concreto, y además yo creo que los compañeros lo han dicho casi todo, sobre todo en el sentido de la justicia, que es verdad que se ponga, que cierra un ciclo que también es importante de formas de gestión, mala gestión. Es verdad que parece que después de esto hay un ciclo nuevo. Sí es verdad que con Benjamín esa coletilla que largar de tienes que tener el carnet de coalición canaria, para entrar en los centros turísticos tenías que ser afiliado al PSOE, o para ir con el tema de la agricultura tenías que ser del PIB. Eso ya estamos cansados, volvemos a lo mismo, a potenciar una política que no es así, y de verdad que creemos que todo no es así. Entonces, de verdad, ahorremos esas coletillas, porque al final, porque estos partidos hayan estado gobernando durante este tiempo, con la creación de los nuevos, y seguramente que de allá donde tengan que poner o han estado gestionando, nacerán las mismas coletillas. Es muy fácil dejar eso en la población. Y yo creo que no la política de altura que tenemos que dar. Yo sé que no lo digo por ti, que creo que eres un oasis en el desierto de Coalición Canaria, te lo digo por la imagen que damos a la ciudadanía. Ahora puedes dejar pero lo que es real es que, fíjate tú lo que pasa, y esto te lo pueden contar gente que entra nueva o de los antiguos, es decir, una época en la que tú ibas a lo mejor por un departamento distinto, en un ayuntamiento, en un cabildo, y decías, este departamento pertenece al PSOE, está el PIL, está el PP y esta coalición canaria, y eso es una realidad. Y eso, yo que he entrado en política, pues quiero acabar con eso, porque tienen que tener todo el mundo el mismo derecho. ¿Os afilian todos a Ciudadanos o todos a la calle? Exactamente. Vamos a ver. Déjame comentar solamente un tema para que veamos a lo que nos enfrentamos. En esas imágenes había un abogado sentado precisamente al lado de la abogada de Transparencia Urbanística, que el Ayuntamiento de Recife lo tuvo que conseguir con una gestión récord, que por lo que conozco se culminó pues hace un par de días, porque el abogado que estaba, de manera sorprendente... Renunció, sí, claro. Renunció. Ya lo explicamos. No, pero vamos a recordarlo porque pero gracias porque no lo recibe la alcaldesa, decía él. Sí. ¿Qué pasa, que estaba ahí o qué?
No, quiero, consiguieron no, que uno está el nuevo. sustituto. vale, el nuevo, el que quiero, sustituto, sí. quiero decir que ante esas explicaciones inverosímiles que nos fuerzan a pensar que probablemente ha recibido algún otro tipo de compensación o promesa de encargo, se ha logrado solventar el tema porque lo que se trataba de evitar era estas imágenes y ganar más Bueno, tiempo. oye, pues claro, iba a despedirme y menos mal, todavía lo puedo hacer. Digo que bien, que ha transcurrido esto tranquilito. Y hemos tocado temas así profundos, pero bueno, en fin, a veces se va uno de aquí con el móvil cargado. Yo si me descuido, se me agota la batería del buen rollito que ha habido aquí, el Zen y todo. Y te lo fueron arreglando todos al final y Esos al cortaste. final, sí. Se me va Venga, nos vamos. Ahora viene Paula Corujo con la que hablaremos de Somos, la visión de la portavoz del partido ahora que nos dice. Tomás, muchas gracias. No es la portavoz, pero... ¿No es la portavoz? No, Sí, es la secretaria de poli- comunicación, Secretaria ¿no? política, no, era era. comunicación. Ahora política. Tienes Es que no avisan. tienes que No avisan cuando se cierra el censo, no avisan cuando hay Tienes asamblea. que consultarlo en el libro rojo. Bueno, gracias Tomás, gracias Benjamín, gracias David, gracias Carlos. Gracias, buen fin de semana. Enseguida con Paula Corujo, no se vaya.